Es decir, que quien compite en cualquiera de las categorías tiene que levantarse temprano y desayunar temprano. ¿Qué debería tener en cuenta esa persona para planificar la cena del día anterior y el desayuno previo a la carrera? Bien, bueno, como primera medida, tener en cuenta que la carrera arranca el lunes y no el día solo anterior, Claro, porque a veces bien, si la buen semana fue punto. complicada del Claro. descanso, desde, no sé, una mala planificación respecto a las cargas de entrenamiento, sí, y ni hablar lógicamente de lo que nos corresponde a nosotros, que es la alimentación. Ujú, eh, a veces no va a haber estrategia que sea suficiente, ¿no? bien, Sobre todo por ahí cuando hablamos de corredores que son más recreacionales o que es su primera carrera, sí. Exacto. porque por ahí el corredor de élite esto lo tiene como muy planificado, ¿no? Ujú, Claro. Pero puntualmente, a ver, si nosotros hacemos hincapié, vamos a hablar más que nada de generalidades, porque después está la especificidad, sí, ¿sí? total. Esto que hacemos recién mención de si el corredor es de élite o recreacional, lógicamente los tiempos y la intensidad de carrera son distintas, por lo tanto la necesidad de hidratos de carbono también va a ser distinta, Ujú, ¿sí? Pero si nosotros puntualmente vamos a las generalidades, podríamos pensar que acá en los deportes de resistencia, la vedette siempre son los hidratos de carbono, ¿no? Claro, claro. Entonces, el correcto manejo y conocimiento de las diferencias que hay entre cada uno permite poder adaptarlos acorde al momento de competencia, si es pre, si es intra o es post carrera. Entonces, Hagamos si una nosotros vamos, distinción ahí, Nico, con respecto a esto, ¿no? Los hidratos de carbono, sí, ¿cuáles sí, sí, son? bien. Si nosotros pensamos en encarar la alimentación desde el día anterior, Sí. yo ya les diría que desde el desayuno del día anterior ya se empieza a hacer una sutil carga de carbohidratos, Ujú. donde de alguna manera ahí si el carbohidrato tiene mucha fibra o es una carboproteína no va a ser un problema, ¿sí? Esta premisa la vamos a tener como especial cuidado en lo que sería el precarrera Sí, del mismo día, ¿no? O claro. sea, ¿por qué? Porque hay que entender que hay ciertos elementos que retardan el vaciamiento gástrico, como la presencia de la fibra o la mm, proteína o la grasa. sí. Entonces yo pienso, tengo que correr, no sé, 7, 8 de la mañana, entonces si intento desayunar unos huevos con palta, con nueces, y probablemente sea una estrategia totalmente incorrecta, ¿no? Ajá. Mm, Entonces ahí es un poco donde conocer el tipo de hidrato de carbono nos sería útil para poder elegir la estrategia correcta de decir, bueno, precarrera, si no tengo tanto tiempo para formatear ese desayuno, ¿sí? Sí. Yo me volcaría por algo de más fácil digestibilidad, un pan blanco, un pan lactal, con un queso y una miel, o un queso y una mermelada con azúcar, quizá una Mm, rodajita de un dulce de batata o dulce de membrillo, mm. sí. pero siempre tengamos en cuenta que en nutrición deportiva nos van a escuchar decir la premisa de que el aparato digestivo se entrena. Entonces, que el día de Exacto, claro. competencia, ahora me han escuchado a mí y van a intentar implementar eso y en su vida han probado una rodaja de dulce de membrillo de batata precarrera, les puede arruinar la carrera, ¿sí? Claro, Bien. claro. Entonces, desde el día anterior, para darlo ejemplo con alimentos, empezamos con esa carga de hidratos. Entonces, de repente, quizás ese almuerzo ya puede tener una porción de una proteína con verduras, por decirte, y una buena porción de un arroz blanco, por ejemplo, con un poco de arveja o de lentejas, como para Sí. empezar ya esa mixtura de hidratos de carbono con y sin fibra y con y sin proteína. Ujú, Sí, En la merienda, si de repente yo estaba acostumbrado a usar una rodaja de pan, ya puedo usar 2 rodajas de pan, bien. ¿sí? O si en la merienda del día anterior, no sé, estoy acostumbrado a comer panqueque de avena, ese panqueque de avena ya puede tener mayor contenido de avena, puede tener un poco más de fruta. Y en la cena, pensar, ahí sí hacer ya como una última buena carga de hidrato de carbono, donde la combinación de este hidrato de carbono sí debiese estar ligada a fibra y a proteínas, porque yo la energía no la necesito a la hora de cenar, Sí. sino que la voy a necesitar al otro día. Entonces, en esta exacto. especie de carga de glucogénica que nosotros Eso. vamos haciendo, tenemos que saber que hay elementos que retardan la velocidad de liberación del hidrato de carbono en sangre, como son la presencia de la fibra y de la proteína. Entonces, si Ujú. yo a un plato de pasta abundante le pongo un poquitito de una verdura sarteñada con un pollo, ya tengo, ¿sí? Una cena precompetencia que está buena, pero lógicamente, como dijimos al principio, el protagonista ahí son los carbohidratos, entonces Claro. mayor abundancia de lo que sería, por ejemplo, en este caso, el plato de pasta. Ujú. En un Perfecto. desayuno, ya Sí, del día de carrera, sí. pensar eso, comodidad digestiva,
¿Cuánto Entonces, tiempo todo lo que antes sea hay que fibra, desayunar, proteína. Nico? Mira, eso es como, la teoría dice que nuestra última comida pre-competencia se debiese hacer entre 3 a 4 horas antes, pero acá hay una cuestión de lógica en que nadie se va a despertar a las 3 o 4 de la mañana para desayunar. Claro. Entonces, si voy a decir, no sé, yo arranco a las 7 y desayuno 5 y media, entonces con más razón tenemos que tratar de reducir y evitar la fibra y la proteína y buscar el hidrato de carbono que sea de más fácil digestión. O sea, Exacto. ahí es donde un poco la nutrición deportiva y la alimentación saludable se divorcian, porque nosotros vamos a buscar un poco más de harinas refinadas, un pan blanco común, un pan lácteo común, una mermelada con azúcar, y como decíamos, mencioné recién, también especial énfasis en tener cuidado, que por ahí hay gente que tolera bien los lácteos y gente que no. Entonces, Sí. si de repente los tolero bien, un poco de yogur con un copo, con los copos estos de maíz con azúcar, con un poco de miel, también podría ser una opción de fácil digestión. Sí. Pero siempre pensando en esto, ¿no? Comodidad digestiva, alimentos que no sean familiares y con mayor énfasis en el hidrato de carbono, porque por ahí la gente desde el desconocimiento hoy con esta grieta que llamamos en nutrición respecto a lo que es el low carb o el consumo de hidratos de carbono, Sí. genera un poco esto, ¿no? De no saber contextualizar Claro, la necesidad puntual de ese momento. totalmente. Entonces, de forma previa, siempre hidratos, ¿sí? ¿Qué pasa con la hidratación? Digo, a ver, infusiones para el desayuno y para esa noche o semana previa, que también es importante para la preparación de la carrera. Sí, a ver, mayoritariamente siempre con agua, Bien. ¿sí? La hidratación es con agua, donde esa estrategia modifica un poco ya en el intracarrera, porque ya podemos usar más la bebida isotónica para englobar este doble propósito de Sí. hidratarnos y proveer azúcar de fácil digestión, ¿sí? Que sería como esa nafta intracarrera que nosotros tendríamos, un poco por esto, porque cuando nosotros estamos en actividad no tenemos todos nuestros procesos, no podemos sobrecargar al estómago buscando digestión. Necesitamos que se llama glucosa plasmática, o sea, azúcar que entre directamente al torrente sanguíneo y nos ahorre tocar nuestra reserva, que es el glucógeno. Claro, ¿sí? claro. El glucógeno es la forma en que se depositan los hidratos de carbono en el músculo y el hígado. Cuando hay un agotamiento del glucógeno, chau carrera. Entonces, Claro. todas las estrategias del intra es azúcar de fácil digestión y de fácil absorción para prevenir tocar las reservas energéticas. Nico, ¿qué hace un celíaco, por ejemplo, en esto, no? Mira, en el caso del celíaco, el abordaje no cambia mucho porque de repente voy a decir, no sé, en lugar de, hoy ya el mercado nos ofrece un montón de variantes de pasta sin TAC, digamos, o de pasta que viene de otro grano que sea sin gluten. Sí. Y de alguna manera quizás debiesen poner el principal cuidado en cuando de repente, no sé, voy a elegir un gel, por decirte, intracarrera, Claro. Que tenga el sello o que figure que sea sin TAC, ¿sí? Pero de ahí más mayoritariamente hoy, no sé, con la quinoa, con las papas, las batatas, la misma polenta, tenemos un montón de variantes y como te decía recién, no sé, las pastas de arroz, tenemos un montón de alternativas que vienen sin TAC, ¿sí? Que podríamos utilizar. Y de alguna manera el celíaco que es más avanzado es más experto en ese aspecto y vos fíjate que la mayoría ya tiene ese manejo de llevarse, no sé, su pancito para evitar la contaminación cruzada, un montón de cuestiones. Sí. Nico, en una época decían que, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento como Novak Djokovic seguían una dieta para celíacos porque eso les daba más rendimiento físico. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Puede ser aplicable, por ejemplo, a una persona no celíaca pero que quiera llegar a punto una competencia de este tipo? Mira, yo creo que Novak Djokovic hubiese sido Novak Djokovic con o sin dieta gluten free. Eso también es un primer punto a trabajar. Lo que pasa es que no nos olvidemos que hoy, de alguna manera, estamos en un mercado de consumo donde todo lo novedoso vende, ¿sí? Entonces yo, a ver, soy un convencido que tenemos que tratar de buscar la mejor calidad de la materia prima, la mejor calidad del ingrediente, evitar y reducir lo máximo que se pueda los procesados para cuidar la salud, la microbiota intestinal. Pero creo que esto del terror que a veces se infunde en el gluten
Yo creo, a veces lo veo medio absurdo cuando no tenemos un paciente con una intolerancia al gluten. Después, esto es libertad, o sea, cada Sí, uno sí. puede comer como le quede, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que todo lo que sea ciencia, siempre hay que ir y buscar la fuente y la evidencia. Totalmente. Muchas veces la evidencia no la vamos a encontrar en TikTok o en redes, porque en redes uno muestra lo que quiere mostrar. Claro, ¿sí? claro. Entonces, Claro. toda información que nosotros consumamos, tratemos eso, de siempre pasarlo por un filtro para entender, porque en esto que vos decís, por decirte, no sé, en su momento la dieta de Messi, y bueno, pasó de una alimentación muy argentina a una alimentación más mediterránea, más consumo de pescado, de granos integrales, grasa vegetal, etcétera, etcétera, pero no, que Lionel Messi hubiese sido Lionel Messi, Totalmente. ¿se entiende? Claro. O sea, en deportes de habilidades, si la habilidad está, Sí. y si no está, por más gluten que yo no coma, estamos en la misma, digamos. Está muy bien, está muy bien. Entonces, un poco eso es, Sí, está perfecto. es como para entender esto, Sí. busquemos la mejor calidad posible. Cada uno puede, como más cómodo él sienta, porque yo creo que también eso es cuando en nutrición siempre hablamos del contexto y la individualización. Tal Sí. cual. ¿sí? No todo aplica para todo, Sí. ¿sí? Y si le dio el resultado a Messi, no automáticamente a mí no me transformo en Messi. Digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, No, y esto un que vos poco ese decías aspecto. también, Nico, ¿no? Que cuando hay que preparar una carrera, obviamente siempre hacerlo con anticipación, más allá de que uno sea más experimentado o no en la disciplina, pero ayuda mucho. Te iba a preguntar yo, ¿en qué porcentaje la alimentación representa un rendimiento mejor o no dentro de lo que puede ser el resultado de una carrera? Y total, porque vos pensás que nosotros estamos trabajando en un deporte de resistencia y nuestras reservas energéticas son limitadas. Entonces, Es la batería si la del estrategia cuerpo. alimentaria no es correcta, exactamente. Si la estrategia alimentaria falla, tenemos un deportista que llega al agotamiento muy fácil porque dejamos de poder proveer el combustible necesario y generamos un escenario totalmente, te diría, adverso para el cuerpo. Totalmente. Entonces, estas pautas en resumen, digamos, hay que prestar siempre atención en el intracarrera a la correcta reposición de líquidos, electrolitos y azúcares. ¿sí? Claro. O sea, prevenir deshidratarnos. ¿sí? Por eso la hidratación nunca es solo con agua, porque el agua sola estimula más la diuresis, o sea, más la gana de hacer pis. Entonces nosotros necesitamos los electrolitos como el sodio, que actúan como agentes, digamos, que atraen ese líquido al interior de la célula. Entonces, de alguna forma, la hidratación solo con agua no sería una estrategia que estaría buena si yo voy a correr más de una hora. Exacto. Si yo voy a correr 30, 40 minutos, agua sola, porque Totalmente. o sea, recién salvo porque tenemos una provincia que en noviembre y diciembre se pone muy hostil para el deporte, entonces de alguna manera la correcta digamos, estrategia de hidratación intraesfuerzo con pastillas de sal o con un poquitito más de adición de sal a la comida previa a salir a correr podría ser una buena estrategia. Pero tener siempre presente azúcares, electrolitos, líquidos y no probar nada que no haya probado nunca, porque de repente me han dicho que un gel es buenísimo para la carrera, pero no lo comí nunca y me genera intolerancia, me siento descompuesto, me dan ganas de vomitar y me arruinó la carrera. Claro, totalmente. Nico, gracias. Gracias, Nico. Un abrazo, No, gracias a ustedes por el espacio. Les agradezco estos espacios tan buenos para ir un poco generar información. Sí. Así que, bueno, nada. Saludo a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno. Estamos hablando de los 21K de la Gaceta, Caro, que se va a realizar el domingo 5 de octubre aquí en Tucumán, en la San Miguel de Tucumán. La largada y la llegada va a ser ahí frente al Hotel Sheraton, en el Parque 9 de Julio, a partir de las 7:30 de la mañana. Por eso hablábamos del horario del desayuno, ¿no? Que es clave en y la este comida caso. anterior. Va a haber 3 distancias, 3K, 10K y 21K, todas con premiación por categoría y modalidades de atletismo asistido. Van a abarcar edades desde los 14 hasta los 70 años según cada prueba. Los precios de inscripción son de 35.000 pesos para los 3K, de 40.000 pesos para los 10K y de 45.000 pesos para los 21K, con descuentos del 20% para socios del Club La Gaceta y equipos de running. La competencia promete reunir a corredores de distintos niveles y ofrecer un espacio de encuentro y pasión por el deporte en el Parque 9 de Julio.
Muy bien, hasta ahí con este anticipo, tienen tiempo de inscribirse, pero bueno, vamos a cambiar de tema, hablamos de información policial y el caso del fentanilo mortal.